Pues empezamos entonces. Bueno, a ver, tenía por aquí una proyección para compartir con vosotros. Voy a ver si la subo. Bueno, para empezar la charla, bueno, esta es una imagen muy, muy típica hablando del calor, pues es una representación del inconsciente con las dos tópicas, con lo que clásicamente llamamos la metáfora del iceberg. Y bueno, enlaza un poco, la he traído un poco para enlazar lo que en la clase anterior estaba comentando Lucía sobre la primera tópica y dar el paso con todo lo que de todas formas pues quedaría por completar de esa primera tópica a esta segunda. Bueno, repasando, recordad que cuando hablábamos de tópicas no nos referíamos desde el psicoanálisis a lugares, ¿no?, en el cerebro, en lo neurológico, sino que son experiencias de la cura, experiencias que Freud encontró en su trabajo y que se puede representar esa primera tópica de la que nos habló Lucía, como esta imagen que tenéis aquí a la izquierda en concreto, como un iceberg, con una parte que era lo que comentaba Lucía en la anterior clase, la parte de lo que sería lo consciente, luego una parte que ya está algo sumergida pero que queda bastante en superficie, que sería precisamente el preconsciente, y una parte que sería la más profunda, la que está por debajo, que sería precisamente lo que Freud ahí denomina lo inconsciente. Realmente ese inconsciente como tal, pues tiene unas leyes de funcionamiento que también se comentaron la semana pasada a partir de la interpretación de los sueños y que no tiene que ver nada más que con lo que se denomina un proceso primario, que es lo que pasa en los sueños, con unas leyes de temporalidad, de condensación, de desplazamiento, ¿verdad? Como en los sueños de repente pasamos de pasar en breve tiempo una cosa de una época de nuestra vida, de otra. Si fijáis, el funcionamiento en un sueño no tiene que ver desde esa realidad tan plausible como es la que está en el sueño, ¿verdad?, a lo que sucede cuando estamos despiertos en la zona consciente con lo que se denomina ese proceso secundario. Y hay un elemento que también se mencionó y es un principio de realidad. Existe un principio de realidad donde el sistema tanto del inconsciente como de lo preconsciente, ese punto más o menos fijo en lo externo donde tiene que haber, para mantener el equilibrio, como veis, del iceberg, para que esté flotando esa parte consciente más o menos, digamos, en un cierto ajuste. El principio que rige el funcionamiento inconsciente en esta primera tópica que comentamos, pues es un principio de placer. De hecho, Freud habló al principio en los sueños de realización de deseos inconscientes y regía el funcionamiento ese principio de placer con una libido, con una energía pulsional que buscaba de alguna manera la descarga. Y el contenido, lo que hay en estas instancias, es dinámico y va pasando pues, por distintos mecanismos y distintos procedimientos como vimos en la anterior clase. Ahí, desde que se hablaba de esta primera tópica inconsciente, consciente y preconsciente, pasa tiempo. O sea, Freud, hasta llegar a la segunda tópica que se empieza a desarrollar en un trabajo complejo que os mencioné, para poder empezar a leer, que era Más allá del principio de placer, del año 20. Pero ahí empieza a Freud a hacer un giro en sus planteamientos en relación a que
sobre todo a partir de los sueños de repetición traumáticos, como pasa en lo que se llama los estrés postraumáticos, se vuelve a soñar el trauma, el problema que ha podido en un momento dado existir. Entonces ya parece que el principio de placer nos rige tanto el funcionamiento del sistema, y Freud empieza a plantearse que hay algo, ¿no?, que va en contra lo ve en la clínica, de esa realización de deseos, de ese principio de placer, y le hace pensar ahí en ese trabajo de 1920, complicado. Introduce la diferenciación entre lo que clásicamente llamamos una pulsión de vida o eros, un empuje, pero considera que también hay, y eso es discutible, en algunas corrientes psicoanalíticas, en el humano una pulsión de muerte, algo que Freud lo encuadra en lo biológico, que lo denominamos tánatos, y que se opone, digamos, a ese empuje de eros, de esa pulsión de vida. Y bueno, él comienza ahí a pensar, y en el año 23 es cuando escribe uno, yo creo, de sus trabajos para mí extraordinarios, ¿no?, que es el que os comenté, si habéis podido a lo mejor acceder a él, que es el trabajo sobre el yo, se titula El yo y el ello, donde Freud desarrolla de una manera absolutamente exquisita lo que denominamos la segunda etópica, y de la que os voy a ir un poquito, digamos, comentando algunas cuestiones, porque realmente pues es bastante complejo, pero para tener una aproximación y luego lo podamos luego pues debatir y ampliar. En principio, para mí la revolución que ha representado, ¿no?, esta cuestión de lo inconsciente es realmente que se rompe, digamos, el discurso de la filosofía, todo de Descartes, la filosofía kantiana, de un sujeto de ser representado nada más por el nivel de la conciencia. Eso creo que es algo que se rompe, no más allá de la clínica, no con Freud en un momento dado. Y en esta segunda tópica hace nunca mejor dicho, una topografía que lo podéis ver un poquito comparándolo a la primera en el dibujo más hacia la derecha, y hace ese clásico tríptico donde está el yo, el ello y el super yo, que completarían y en cierto modo desplazarían esa primera tópica de inconsciente, consciente y preconsciente. Define entonces Freud estas tres instancias, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Si os fijáis, lo interesante al ver este iceberg, este iceberg, ¿no?, es que hay unas zonas que están por encima de la superficie. Hay una zona en el equivalente a lo consciente, y de esas zonas son dos, que son el yo y el superyo, que hacen parte de ellas, entran en la zona de encima del agua, la zona consciente, y parte entra en lo que sería lo que está debajo del agua, la zona de la primera tópica equivalente a lo inconsciente. Y hay una única, que es la que sí que está toda ella debajo del agua, que es lo que llamaría Freud ese ello. ¿Qué es para el psicoanálisis el ello? Bueno, lo podríamos considerar como un gran reservorio, ¿no?, un reservorio de libido, de energías pulsionales, de deseos, pero realmente bastante caótico, ¿sabes? Algo como una caldera, como algo que está ahí como una fuerza energética, ¿no?, que existe, que está en permanente ebullición de alguna manera, y que a veces Freud lo escribía como un auténtico caos, por representárnoslo de alguna manera en esta segunda tópica. Este ello va a estar en conflicto con las otras dos instancias que aparecen, que es el yo y el superyo, y que describiremos a continuación. Y de alguna manera el ello lo que va a intentar es
descargar esa energía, o sea, vaciarse de alguna manera de ella, diríamos que es la parte más inconsciente y sería todo un receptáculo de deseos reprimidos y no reconocidos por nosotros de alguna forma. Son necesidades pulsionales y que se necesitan canalizar de alguna manera. Un ejemplo de canalización podría ser la sublimación, podría ser ese mecanismo que Freud ponía como ejemplo del artista sublimando sus impulsos de alguna manera a través del arte. Eso sería efectivamente este ello, esta caldera, y sería como la parte incluso más animal de cada uno de nosotros. El ello para Freud estaría presente desde el nacimiento y no, por supuesto, no discierne ni entre el bien y el mal, y tampoco hay un desarrollo ético ni moral, y sería el ejemplo de un bebé en el que solo siente el impulso que le hace satisfacer deseos, necesidades, tratando de evitar aquello que le hace sentir cualquier tipo de displacer. Y esta instancia, el ello incluiría ya desde la segunda tópica y después del trabajo del 20, más allá del principio de placer, tanto la parte sexual, la parte libidinal de Eros, como la parte tanática, la parte también agresiva, la parte pulsional, digamos, más destructiva y más impulsiva que puede llevar todo ser humano de alguna forma. Con relación al yo, a esta parte que vemos ahí en el importante y luego lo repetiré también en el iceberg, que hay una parte, o sea que no todo el yo es consciente, que hay una parte que está también en esa zona de lo inconsciente. Vamos a llamarle al yo un mediador. Va a ser la parte que más sentimos como de nosotros mismos, de alguna forma, y para Freud era una parte defensiva de nuestra personalidad. El yo está defendido, el yo necesita defenderse. Por eso trabajaremos también en próximas clases lo que pueden ser las defensas. Está defendido del dinamismo, de los impulsos que pueden venir de ese ello, esas emociones, esas instancias agresivas, sexuales, y luego veremos los ataques que puede recibir de ese super yo. Entonces está mediando entre intereses distintos que hay en estas partes, intereses que tienen que ver con el ello, intereses que tienen que ver con el super yo. Y Freud decía que el equivalente es muy bonito, lo que se describía como, dice, una pobre criatura, ese yo, que en definitiva pues somos nosotros, que debe de obedecer a tres amos. Y esos amos son, por una parte, el mundo exterior, el mundo de ese principio de realidad que hablábamos en la primera tópica, al polo más de la pulsión, más instintivo, con la diferencia que veíamos de que la pulsión estaba entre lo somático y también las representaciones de palabra que tiene el humano, y hay un juez en toda esta historia, hay un juez más o menos severo que es el super yo. Entonces, este yo está mediando entre estos elementos que Freud lo representa de esa manera. Y ese yo pues, nos asegura la estabilidad del sujeto, de alguna forma, impidiendo que pueda liberarse todos esos impulsos que vendrían por una parte del ello, a veces muy destructivos, o a veces excesivamente, nosotros diríamos ya en un lenguaje más lacaniano tal vez, gozosos, más de realmente pues de dejarse uno a todo, ¿no? De alguna forma, a todo impulso que pueda en un momento dado venir, serían todas las demandas que hay del ello. Y nos quedaría el super yo. El super yo es lo que representaría todo un sistema
de legislación, yo digo, interna en el sujeto y que realmente tiene que ver con la interiorización, sobre todo de prohibiciones. Vamos a trabajarlo en este momento de esa manera, luego veremos que más adelante en otras clases que el superior tiene otros componentes de interiorizaciones, sobre todo de prohibiciones de figuras representativas, figuras de apego, los padres, por ejemplo, y que el yo está obligado de alguna manera a tener en cuenta esos elementos de prohibición que el superior está lanzando y debido. ¿Por qué? Por la gran dependencia que tiene el ser humano desde el nacimiento de las figuras de cuidado, se va produciendo esa configuración de ese superior. Un poco para representárnoslo en el diálogo interno nuestro, es la voz esa que nos dice tienes que, no debes, la voz de los mandatos, una ley moral y que actúa de una manera sobre nosotros donde no comprendemos muchas veces el origen y tampoco tiene que ver exactamente cómo fueron nuestros padres, porque tiene que ver con identificaciones inconscientes. Fijaros que en el superior hay una parte que está muy debajo, ¿no?, del iceberg y que luego veremos pues que todas esas acusaciones, esos ataques, esos juicios que emite el superior, si es muy severo, desarrolla prioritariamente lo que llamaremos el sentimiento de culpa como lo que se vive de ese superior, que puede ser una parte muy profunda e inconsciente y otra más superficial. Todos hemos podido en un momento dado sentir algo vinculado a la culpa. ¿Relación con qué? Valores de la cultura, valores morales, la voz que nos dice lo que está mal, lo que nos empuja a acercarnos también al ideal, de alguna manera, de lo que está bien y de lo que está correcto. De hecho, Freud en el trabajo sobre el yo y el ello se refiere a algo que es un concepto complejo, que es el ideal del yo, que es como, dicho de alguna manera, aquello que tenemos no como, yo digo como el listón, ¿no? Como ese listón arriba a superar más o menos de alguna forma y que en muchas ocasiones pues supone una exigencia, ¿no? Exigencias narcisistas de ser como... Eso sería, digamos, esa parte del superyo que está ahí y que genera niveles de tensión internos muy importantes. De alguna forma, el superyo en general va a tener bajo control, ¿cierto?, esos impulsos del ello. O sea, trata de que lo que el ello está intentando empujar por salir, por seducir a ese yo, el superior va a estar lanzándole mensajes, ¿no?, sobre todo al yo, cuidado, no hagas esto, es decir, sé fiel a tu pareja, etcétera, ¿no? Y bueno, y realmente el ello está lanzando mensajes permanentes, ¿no? Donde, bueno, como decía Freud, la habilidad objetal, pero hay otros objetos, ¿no? De la pulsión, pero no, ahí hay un mandato, ¿no? Mandatos religiosos, mandatos culturales, mandatos morales que muchas veces no sabemos, ¿no?, por qué están ahí, pero están y existen y en la labor analítica los podemos investigar. Aproximadamente ese superior se constituye ya como tal entre los 5 y 6 años de edad para el psicoanálisis freudiano clásico. Hay otros modelos de psicoanálisis que trabajaremos también, como las obras de Melanie Klein, que hablan de un superior temprano que se produce antes, pero en fin, eso será otra cuestión. Digamos que de momento, a nivel de Freud, ese superior está constituido aproximadamente en esos 5, 6 años y va a permitir al sujeto adaptarse a la sociedad y obliga a que ciertos impulsos del ello queden de alguna forma reprimidos por inadecuados o inaceptables cuestiones que, por supuesto, pueden dar lugar en un momento dado
a síntomas. Porque todo esto Freud lo construye a partir de la clínica, no se lo inventa, es decir, la clínica que él va viendo en ese momento, por ejemplo, los sentimientos de culpa en las neurosis obsesivas, donde el superyo es muy severo, en las melancolías más profundas, con los autorreproches y denigraciones del sujeto, lo que se llaman pues, enfermos hoy tipo bipolares, que hemos llamado psicóticos maníaco-depresivos en otros tiempos, o depresivos, con lo sabéis, con autoataques, con una moral muy fuerte, donde ese super yo está actuando como muy negativamente sobre ese propio yo. Por tanto, adaptación a la sociedad y también ver cuestiones que están bien en el ámbito privado o público. Y ahí, yo en el superyo diría que podemos, de una manera ahora muy general, ver como dos subsistemas. Uno, lo que llamaríamos la conciencia crítica, una parte, ¿no?, que es la que tiene que ver directamente con el sentimiento de culpa, un aspecto crítico en esa configuración en relación a los mensajes que puede mandar hacia el propio yo, y luego ese ideal del yo como esos valores a alcanzar, ser el mejor para el número uno, ¿no? Es decir, es eso que está permanentemente generando pues un ideal, un esfuerzo que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no? Alguien no está siguiendo, ¿no? Y yo me lo pregunto a veces, que soy aficionado al tenis, con el ejemplo de Nadal. ¿Cómo sería en Nadal su ideal del yo, que ha ido a jugar a Roland Garros, ha jugado infiltrado, ¿no? A veces, ¿no? En sus rodillas, ¿no? En una situación de dolor enorme. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué si este hombre ha demostrado todo, ¿no? Y es verdad que hay un goce, y es verdad que le gusta ganar, decimos una autoexigencia, pero hay un dolor, ¿no? Y claro, yo me imagino cómo debe ser su ideal, ¿no? Su construcción de alguna manera psíquica, y las exigencias que impone y las restricciones también a su propio ello, por supuesto, pulsional, para que su yo se desarrolle de esa manera, con todas las ventajas, por supuesto, e inconvenientes que puede tener en cada caso. O sea, ese ideal sería una representación de lo que querríamos o deberíamos ser, acorde a lo impuesto por la sociedad, por lo que los padres nos dicen, y es una guía también de referencia, de comparación, que existe con lo que hacemos con nuestros actos de alguna manera. Voy a pasar a otra. Ya, esta no la voy a ver. Vamos a. ¿Veis esta imagen? ¿Sí? Sí, sí, se ¿Sí? ve. Sí, 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 se ve. ¿No? La La tenéis, segunda ¿no? tópica, la que está en azul. Sí, la segunda tópica. Bien. Bueno, es un poquito resumir lo que hemos estado comentando. En la primera, lo psíquico no va a coincidir con lo consciente, abarca lo inconsciente. Lo inconsciente está, por una parte, tanto lo latente que puede hacer o llegar a la conciencia, como muy bien explicó Lucía en los contenidos manifiestos, o latente en los sueños, lo reprimido, y que el inconsciente reprimido precisamente es el descubrimiento de Freud. Luego, hay una cosa que sí que quiero insistir en la diferenciación de la primera y segunda tópica, es esta cuestión, y creo que esto es un avance que Freud realiza, y es que en la primera tópica, de alguna manera, el yo aparece como consciente. O sea, lo que sería el yo, hay una parte consciente, y lo que se siente o nosotros sentimos es siempre yo consciente. Y en la segunda, Freud nos dice que hay un yo inconsciente. Esto es un conflicto, ¿no? Luego dentro de las distintas escuelas psicoanalíticas, porque se crea un movimiento psicoanalítico en los años 50, la psicología del yo de Harman, que sobre todo trabaja aspectos imaginarios del yo, y donde Lacan, luego lo veremos, pues genera digamos, Lacan es como que nos vuelve otra vez hacia la zona de lo inconsciente, porque el peligro de trabajar solo sobre la parte del yo es que muchas veces se puede diluir un trabajo psicoterapéutico, psicoanalítico, nada más sobre el trabajo de
la parte del yo, que al final muchas veces termina siendo una parte del trabajo sobre lo preconsciente o consciente, aunque Freud nos indica, vuelvo a insistir en ello, que hay un yo, evidentemente, que está ahí en ese inconsciente. Y hay un punto en que hay una parte en la segunda tópica que vemos que hay un inconsciente reprimido y que ese yo, efectivamente, podría quedar como en un momento dado es escindido. Decimos escindido en tanto en cuanto hay un mecanismo también de defensa que trabajaremos, que es la escisión del yo como mecanismo en un momento dado de defensa, puede quedar dividido. Y del superior, lo que hemos comentado es un poquito un resumen, son procesos que se realizan identificaciones con primeras fases del desarrollo, con figuras que no tienen que ser solo los... O sea, hay casos donde, lo podemos ver en la clínica, pacientes con un superior muy rígido, con ideas religiosas muy grandes, en padres que les sorprende que a lo mejor su hijo, un neurótico grave, tiene ideas religiosas muy instauradas, y a lo mejor el padre no es así, el padre no ha sido una persona especialmente creyente, pero a lo mejor ese chico en un momento dado tuvo profesores, acudió a alguien a algún lugar y entonces han existido en un momento de su desarrollo figuras muy importantes que dieron lugar a identificaciones inconscientes que configuraron un super yo que a veces no se corresponde exactamente a cómo son de alguna manera los padres. Una cosa es cómo son en lo consciente, otra cosa son los fenómenos que se producen, insisto, en la parte inconsciente. Decimos clásicamente, trabajaremos el curso que viene el complejo de Edipo y se dice que el superior se construye a la salida del complejo de Edipo, que es el heredero del conflicto de Edipo en la rivalidad edípica con el padre, con la cuestión del incesto en un momento con la madre y tras de alguna manera el desarrollo, la aceptación del sentimiento de exclusión, digamos, del querer estar con mamá, pues surgiría ese superyo como heredero del Edipo. Y el superyo efectivamente ejerce su influencia en relación a cómo al propio yo, puede ser un juez benevolente, puede tratar al yo de una manera afectiva o puede ser el más sádico y terrible de los jueces de una manera absolutamente a veces dictatorial y enormemente dañina. Decimos que hay el trabajo sobre el superior es muy importante en la clínica de ciertas patologías, como os decía, como los procesos maníaco-depresivos, la neurosis obsesiva, donde hay superior muy sádico, muy terrible. Y realmente el superyo puede ser muy dañino. No el superyo como generalizando, alguna estructura superyoica como tal puede ser muy dañina en algunos sujetos. Y este es un pequeño resumen, bueno, de cómo quedaría la segunda tópica, digamos, modificada de alguna forma, y vemos que es un esquemita, el superyo está en contacto tanto con el yo como con el ello dirige las propias demandas al superyo y ese yo que está ahí como entre medias en el sistema de alguna forma como un mediador. Bueno, este es un ejemplo y pongo aquí un señor que mira a un niño y dice, no eres responsable de la programación recibida en tu infancia, sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. O sea, bueno, eso nos abre el campo al psicoanálisis. O sea, no podemos tampoco decir, bueno, aquello que tenías ya esto es inmodificable y bueno, vas a vivir con ese super yo, con esa situación. O sea, creo que abrimos un campo con el psicoanálisis a las nuevas oportunidades, ¿no? Para el sujeto reencontrarse de alguna manera según puede ser su deseo y un cierto arreglo entre estas instancias psíquicas. Y
claro, por eso decimos que el psicoanálisis es una puerta hacia el futuro, y aquí el psicoanalista como haciendo una labor de artesanado con un arbolito, ¿no? Como hacemos, ¿no? Viendo cuáles son las asociaciones libres, ¿no? Recortando un poco, ayudando al sujeto a poder crecer y avanzar. Y me ha quedado, quería nada, brevemente comentaros cómo vamos de tiempo, Alejandro. Un poquito. ¿Sí? Bien, yo creo que bien, son 8 y 10. Tenemos que Sí, terminar a las 9, tenemos bastante, ¿eh? sí. Este esquema, a ver si lo consigo centrar. A ver, este esquema de aquí. A ver, no sé si lo veis. Sí, sí, perfecto. Vale. Bueno, este esquema lo he traído un poco porque surgieron cuestiones el otro día. Digo, este es un esquema que nos representa más o menos el funcionamiento para Freud, o sea, cómo es el inconsciente de alguna manera freudiano, ¿no? Cómo es ese inconsciente y cómo funciona. Entonces, para Freud, ¿qué es lo que hay? ¿No? ¿Qué hay en el inconsciente freudiano? ¿Cuáles son los contenidos, ¿no? del inconsciente freudiano? Porque a veces hablamos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué hay ahí dentro? Me preguntaba una vez alguien para Freud, no lo que ahora nosotros podemos hablar en el siglo XXI de lo que puede ser el inconsciente, pero es muy interesante cómo Freud lo maneja en el inicio con la primera tópica. Y eso lo dice Freud en un trabajo, en el trabajo sobre lo inconsciente, sobre el inconsciente. Entonces, Freud habla de un concepto que yo primera vez que lo leí me parecía complicadísimo, y que os dibujo aquí, que son los representantes de la pulsión. O sea, ¿qué es esto de los representantes de la pulsión? Efectivamente, de la pulsión como energía, a diferencia del instinto animal, veríamos, y lo ampliaremos por supuesto, eso lleva mucho, es como algo que está situado en el límite entre lo somático y lo psíquico, y que está más allá de la oposición entre consciente e inconsciente. Eh, Son como inscripciones que están dentro del psiquismo y que siguen una serie de procesos de condensación, de desplazamiento, esos representantes de la pulsión, elementos de lo reprimido, y dentro de eso estarían cuestiones, guiones imaginarios que se construyen, fantasías incluso originarias que están ahí en ese inconsciente y que pugnan, intentan, si os fijáis, salir, pero hay una barrera ahí arriba que es la barrera de la represión. O sea, el inconsciente inicialmente para Freud está construido por una represión primaria. O sea, no puede salir todo, porque salir todo sería un placer absoluto que está en la línea de abajo, sería, por poner un ejemplo, el incesto. Sería, es decir, en la legislación esta que os comentaba para el psicoanálisis, el incesto es el tabú, es lo prohibido. Entonces, ese placer absoluto en el incesto que estaría prohibido no aparece, y sin embargo aparecen placeres que se llaman placeres parciales, placeres atemperados, es decir, algo puede de esos representantes de la pulsión, de esos componentes en los procesos de condensación y desplazamiento, de aparecer, atravesar el campo de la represión, atravesar el adentro y llegar hacia esa parte que sería lo que está encima del iceberg en la segunda tópica, y lo que Lucía el otro día nos comentaba como preconsciente y consciente. Y efectivamente, para Freud el funcionamiento del psiquismo se movería partiendo del empuje de la pulsión, un primer tiempo donde la pulsión tiende a salir hacia un placer absoluto, que lo ponemos hacia abajo como prácticamente imposible, y hay parte de ella, efectivamente, en el número 4 que sale, en lo que llamamos formaciones del inconsciente, lo que Lucía nos comentaba. Dice, claro, cuando nosotros soñamos hay un contenido manifiesto, que serían formaciones del inconsciente, lo que cuenta el paciente ahí, pero todo lo que está pasando luego en la zona
a la izquierda de la represión no se llega a saber del todo. Son los actos fallidos, son todos los síntomas que en un momento dado puede aparecer y que tienen que ver con ese movimiento que se está produciendo. Y luego hay una parte de la pulsión de ese empuje que rebota en la pared, fijaros el número 3, y vuelve, porque está produciéndose un proceso para Freud energético interno que mantiene lo que sería la caldera del helio luego en la segunda tópica, ahí permanentemente como en ebullición. Si os fijáis, yo me llama la atención porque es un mecanismo muy elegante, pero muy positivista, es decir, es muy mecánico, muy parecido a la mecánica, digamos, de los procesos en un momento dado energéticos. Cuando Freud hace esa primera tópica, tengamos en cuenta, era neurólogo, era el momento en equilibrio, y luego cómo va evolucionando hacia una metapsicología más apartándose o no teniendo en cuenta o no dando tanta importancia, aunque sí que la tiene, por supuesto, estos mecanismos que a mí me parecen muy elegantes y que nos indican de alguna manera cómo puede funcionar el psiquismo. Bueno, bien. Bueno, dicho esto, y para acabar, voy a comentar. No te vemos, ¿eh? Voy a volver a aparecer. Ahora sí, ¿Vale? ahora sí, ahora sí. Bueno, no sé si se ha ido entendiendo algo, luego veremos en las preguntas, ¿no? Es complejo, pero bueno, intenta un poco resumir. Comentar algo de la obra en 10 minutos del yo y el ello de Freud. Que os comenté de leer y por si acaso alguno lo habéis empezado a leer sí que recomendaría. Una obra preciosa, ¿no? Creo que se puede leer bien y prácticamente esto que estamos comentando, pues obviamente está ahí, ¿no? En ese lenguaje freudiano. Yo resumiría de la obra una serie de cuestiones fundamentales. Es el nuevo modelo que os he intentado expresar del aparato psíquico, el yo que toma el lugar de una instancia, toma una relevancia con una parte consciente e inconsciente, el superyo y el sentimiento de culpa, retoma las cuestiones de pulsión de vida, pulsión de muerte, que había iniciado en el viraje, llamamos viraje en psicoanálisis, que hace en el año 1920, para introducir la pulsión de muerte, y que el yo está al servicio de tres amos, ello, superyo y realidad. El sentimiento de culpa lo quiero mencionar porque es una tensión entre el yo y las demandas del superior, y el sentimiento de culpa cuando aparece en la clínica es terrible. Los psiquiatras saben que se pueden tratar muchas cosas con fármacos, ¿no? ¿No? Se puede tratar la ansiedad, se puede mitigar, taponar, se puede tratar el delirio, la alucinación. Pero me decía una vez un psiquiatra ya mayor, siendo yo estudiante, ¿no? En el hospital, me decía que lo que no se consigue, lo más difícil es el trabajo sobre sentimientos de culpa que sean realmente terroríficos. O sea, el paciente sufre en una auténtica cárcel interna en su discurso. ¿Y por qué Freud hace realmente o llega a esta segunda tópica? Yo creo que lo ve en la clínica. O sea, el problema que surge a partir de 1920 en la clínica de Freud en su trabajo es que el paciente deja de asociar cuando se aproxima a un material reprimido. Eso pasa a pesar de decirle que diga todo lo que pasa por la mente. Y hay un tipo de resistencia que el paciente desconoce. Esto a Freud le hace pensar que existen partes inconscientes en el yo. Y estas partes que se resisten a toda costa a tomar conciencia tiene que ver con las defensas de alguna manera. Y todos los años que él trabajaba en su consultorio ponen también de evidencia que algunos de sus pacientes tienen una reacción adversa frente a los progresos del tratamiento. Cuando se va avanzando hay como una reacción que se llama reacción terapéutica negativa. Y algo que impide, que Freud nota que no le permite
avanzar. Ahí surge también la cuestión, como os comentaba, de esta pulsión de muerte. Freud dice que es como una necesidad de estar enfermos, que es distinta de la posibilidad de un empeoramiento momentáneo en la cura vinculado con la resistencia a estar más cerca de lo reprimido. Son ejemplos de personajes que de una manera paradójica no toleran el éxito y que los encontramos, ¿no?, en la clínica, incluso en la literatura. Y le lleva a plantear que un sentimiento de culpa inconsciente orilla o impide a ciertas personas a poder avanzar y a poder incluso llegar a algún tipo de triunfo o de mejoría. Eh, y bueno, ya para terminar y para que podamos de alguna manera debatir, hay una frase que dice Freud que me resulta también interesante, un poco para resumir un poco esta segunda tópica, y es que dice que Lellos se parece a un jinete, ¿no? Dice que Lellos, como dice Arrachí, en relación a Lellos, se parece al jinete que debe de enfrentar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Y dice, vemos este mismo yo como una pobre cosa sometida, como os decía antes, a tres servidumbres, y que en consecuencia sufre las amenazas de tres clases de peligro, de parte de lo exterior, del alivio del ello y de esa severidad del superyo, ¿no?, de alguna forma. Y bueno, Freud siempre utilizaba también estos ejemplos para poder explicar los desarrollos de su obra. Y bueno, yo creo que abrimos aquí un punto, ¿no?, yo creo, de debate, y se podían decir muchas más cosas, ¿no? Se puede, yo supongo que las iremos, aparte de eso, ampliando, porque el trabajo con la obra de Freud es complejo, quiero decir, abordamos cosas, si os fijáis, en distintas épocas, con mucho tiempo de paso entre unas y otras, e introducimos conceptos que necesitamos en un momento dado para ir avanzando, y como el que ha sido el de pulsión, como es el sentimiento de culpa, habría que hablar de narcisismo en otro momento. ¿Y por qué? Porque también la propia obra de Freud tiene estas características, porque Freud la fue modificando, la fue enriqueciendo a partir de lo que él descubría de alguna manera directamente desde la clínica. Y por eso tiene ese correlato y a veces esa dificultad también, que uno puede decir, bueno, empezamos con los primeros textos de Freud, vamos siguiendo uno a uno, pero bueno, hemos preferido, ¿no?, cuando lo iniciamos, el dar este esquema por tener unos fundamentos, digamos, de lo que sería el inicio, o podéis ir entendiendo algo sobre la construcción freudiana, insisto, freudiana, de Freud, porque luego veremos con otros autores, hay otras, de lo que es el aparato psíquico. Y nada, estoy abierto aquí al diálogo y las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a ti, Alfonso, por tu clase. Y lo que decías, bueno, vamos a muchas cosas que no hemos dicho, y vamos a decir, y vamos a decir muchas más, y vamos a volver sobre estos conceptos. Eh, Seguro que hay alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. A ver quién se anima. Adelante. A mí, bueno, lo primero, felicidades por la presentación, muy buena. Me gustaría saber, en el esquema que has puesto antes, dónde podríamos ubicar el sueño, el proceso del sueño, dentro del esquema que nos has puesto antes. ¿Cuál esquema? Dices, Iván, el esquema en concreto de las flechas con el funcionamiento, ¿no? Eso ¿Te es, refieres? sí, sí. Vale, es una muy buena pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver, veamos el sueño. ¿Qué podemos decir? Soñamos, ¿no? Entonces, tú te levantas por la mañana y has soñado. Entonces, Mm, lo que tú, podríamos decir,
podrías escribir de tu sueño, como nos comentaba Lucía, es lo manifiesto del sueño. Es lo que ha pasado varias barreras, ¿no? Barreras la barrera de la represión, ha pasado barreras, está camuflado y defensas y tú aparece eso. Eso que está en la parte, digamos, vamos a llamarlo del yo consciente, esa parte la que tú estás relatando bien. Entonces tú te quedas ahí y bueno, pues se acabó el tema y este es mi sueño. Entonces, si vas claro, ahí uno puede haberse leído la interpretación de los sueños, iniciar una línea de asociación libre, pero ¿qué se hace en análisis? Vas a la consulta, entras y dices, yo tuve este sueño. Entonces el analista dice, oye, ¿con qué lo relaciona? Y empiezas a asociar. En esa asociación libre lo que estás es moviendo, digamos, la parte que en la zona de la represión está ahí escondida. Son todos los guiones, los representantes, y empiezan a salir cosas, empieza a poder atravesar más cosas, estás haciendo, digamos, consciente algo de lo inconsciente en ese proceso y funciona, y de repente te sorprende, ¿no? Que encuentras elementos, ¿no? Que estaban ligados a cuestiones a lo mejor vinculadas a algo de la sexualidad infantil o elementos de un punto o de un inicio, ¿no? O sea, que hay parte que estaría contenido en un lado y parte en otro, ¿no? Lo que pasa es que el latente como tal está sobre todo en ese inconsciente, esa parte que estaría a la izquierda de la barrera de la represión. No sé si te he contestado un poco. Sí, bueno, claro, al final es como un proceso dinámico, ¿no? O sea, no está en un sitio o en otro, sino que Claro, se va moviendo. se va moviendo. Sí. Sí, Lucía, Muchas querías gracias. decir algo. Sí, está buenísimo, Alfonso, el último esquema que pusiste, súper completo. Siguiendo lo que comentó Iván, si pensamos un poco, ¿no? Que la segunda tópica de alguna manera no es que descarta la primera, sino que la integra. Entonces, Exacto, lo que nosotros vimos la vez pasada de lo que es el trabajo del sueño, es decir, lo que forma el sueño, la elaboración onírica, estaría en el ello, claro, lo que conforma el sueño. Eso eso luego es. tiene que atravesar la represión, ¿sí? Y pasar al Exacto, yo, correcto, eso es. que es el contenido, lo que decía Alfonso, lo que pasa es el contenido manifiesto, porque es esa desfiguración que es todo el trabajo del sueño, es convertir una serie de representantes, estos guiones que dice Alfonso, por la condensación y el desplazamiento, que el esquema de Alfonso lo ponía, no sé si lo vieron. Si Estos, lo ponemos, sí, sí. lo Si podemos volver queremos, a poner, Alfonso, está sí, por buenísimo, supuesto. porque Vamos ahí a ver. estaba con unos Exacto, dibujitos muy buenos cómo funciona la condensación y el desplazamiento. efectivamente. A ver si estoy aquí buscándole. A ver, vamos a ver. Aquí le tengo. Vamos a buscarle. A ver. Aquí tenemos el Ahí esquema. está. Ahí está, exactamente. Ahí están los procesos con los representantes de la pulsión, la condensación, desplazamiento y lo que aparece luego. El trabajo es de codificar esto, o sea, hacer el fenómeno a la inversa, podríamos decir. Porque efectivamente es el ello, ahí lo que has dicho, Lucía, muy bueno, sí, justo. Exacto. Ahí No sé se ve, si lo ¿no? veis. Que, Iván, que esos mecanismos que tiene lo inconsciente es lo que se utiliza para crear el sueño. Claro, claro. Esa es la energía y toda la configuración del sueño, efectivamente. Es así. Por eso la interpretación de los sueños es una obra absolutamente genial, porque bueno, es que además funciona, o sea, es decir, cuando lo tomas y haces esa asociación libre yo soy un poco como en la creencia, yo primera vez bueno, que voy a hablar de estas cosas, ¿no? Era cuando estudiaba en el bachillerato de filosofía y me resultaban un poco, pero luego cuando realmente ya me metí en el mundo de psicoanálisis y me analicé, vi que era verdad, o sea, que esto funciona, o sea, es cierto, ¿no? Ese funcionamiento tan exquisito que Freud nos muestra, ¿no?
Está buenísimo el dibujo, Alfonso, porque se ve, ¿no? Una Sí. representación en el medio Voy a con volver a ponerlo porque se me ha repre- ido. Sí, representaciones alrededor que simbolizan la condensación, ¿no? O sea, nosotros de por ahí, una eso es. imagen que nos aparece en el sueño condensa por ahí 8. Exacto, eso es. Eso Hace, está hace- buenísimo. claro, porque coge varios representantes y lo une en uno, y ya condensamos. Y entonces ha metido en uno todo. Por eso es muy importante cuando se trabaja desde el punto de vista práctico con un sueño. Por ejemplo, alguien sueña y dice, estoy soñando y aparece un elemento en el sueño que escuchas y dices, no, es que he soñado, estoy tomando chocolate, no sé qué. A veces tirar oye, ¿y por qué chocolate? Y ir tirando ese proceso porque a lo mejor hay una condensación y liberas otros representantes, ahí surgen ahí diversas líneas luego asociativas. Claro, y de 8 sale una condensado y luego se desplaza. Entonces, claro, lo que aparece luego, como muy bien preguntaba Iván, como bien decías tú, Lucía, en la clase anterior, como contenido manifiesto, es lo que recuerdas, lo que aparece en ese momento del despertar. Sí, sí. O sea, digamos que el desplazamiento lo que hace es descargar un poco ese contenido del sueño, ¿no? O esos contenidos reprimidos inconscientes que están... Claro, o sea, la condensación une en un objeto a lo mejor diversos elementos que están y luego por procesos de desplazamiento van hacia otros elementos. El trabajo con el sueño es complejo, o sea, las líneas, coges un sueño, vas viendo asociaciones, hay que irlas anotando, hay que hacer un trabajo muy exhaustivo para ir averiguando a qué nivel o a qué punto en un momento dado termina a lo mejor en un recuerdo o puede aparecer ahí un elemento. Nunca todo se puede, por supuesto, el todo no es posible, ¿no? Pero una aproximación muy grande sí. Más cosas. Bueno, digo algo, aprovecho Claudia, el silencio. Bueno, yo me quedé pensando algunas cosas con respecto a todo esto que fuiste explicando tan claramente, Alfonso, y este, con una línea en algo que es muy complejo, porque me parece que incluso la segunda tópica es más compleja que la primera, si bien incluye a la primera, como veíamos en los gráficos, ¿no? Pero bueno, acá aparece la cuestión del super yo, que como bien lo decías, es un tema muy importante en la clínica, y me quedé pensando en algo que dijiste, que fue así. Vos decís que, bueno, que el super yo no tiene tanto que ver con cómo fueron nuestros padres con nosotros, sino los puntos de identificación a los otros que se fueron presentando a lo largo de nuestra historia y que fueron constituyendo, digamos, esa conciencia moral o esa, este, bueno, legalidad o severidad, decías vos, ¿no? Y esto cuando se presenta en la clínica es muy importante. Vos hacías el ejemplo de Nadal y yo me acordaba, con respecto al ideal del yo me acordaba de que había otro tenista que le pasaba lo inverso, que sufría de una inhibición. Hubo un tenista muy conocido que no tuvo que retirarse, que no podía jugar. No sé si vos De lo verdad. tenés, Alfonso, No me un acuerdo el tenista nombre de ese argentino. tenista, era extraordinario. Nosotros tenemos un ejemplo también no la tenista que era Arantxa, Cristina. Era una tenista que cuando estaba a punto de ganar fallaba, ¿no? Había algo, ¿no? donde no lo conseguía, y hay veces que la inhibición es muy fuerte es terrible y tienen que en ese O momento sea, dejar. claro, en esto pensaba yo en estas dos caras, ¿no? Que puede jugar el ideal del yo en la estructura. Por un lado puede ser algo que potencie, que empuje, ¿no? Cuando el ideal está agujereado, digamos, está pasado por el filtro de la castración, puede ser algo que empuje, que motive, que incentive, pero que cuando se presenta en su peor cara de severidad, lo que normalmente produce es inhibición. Y esto lo escucha en la clínica cuando nos encontramos con pacientes que hablan
o de sus inseguridades o de sus exigencias, sus autoexigencias, esta cosa, ¿no? Que los dejan paralizados sin poder dar el paso del acto, porque, bueno, el ideal es tan elevado que antes de, digamos, de fallar a ese ideal, mejor, ¿no? Si bien todo esto son procesos inconscientes, no es que Bueno, alguien lo vea de esta manera, pero quiero decir que es un elemento clínico muy importante. sin duda, Te claro, agradezco. totalmente de acuerdo contigo. Es así, nos lo encontramos. Son esas barrer esos elementos, ¿no? Que quedan a veces colocados en una zona que, claro, que puede vivirse como inalcanzable y provoca una inhibición. Lo que nos tocaría el trabajo de Freud, inhibición, síntoma y angustia, porque luego todo se va relacionando, o sea, luego todo lo... Pero efectivamente, eso es un trabajo además muy, muy actual, muy, muy vivo, y yo creo que ahí la genialidad también efectivamente en el 23 de Freud fue señalarlo como ese punto del ideal, ¿no? De alguna manera, ¿no? Del yo, que tiene que ver también con la cuestión del narcisismo, de esas exigencias en un momento dado. Sí, sí, de acuerdo totalmente. Carlos. Bueno, igual me sumo a las gracias y las enhorabuenas. La verdad es que estoy de acuerdo que esos esquemas tenían una pinta. Ojalá las pudiese entender bien, me refiero, ¿no? Pero bueno, voy con una pregunta que no sé muy bien cómo plantear, porque ya la planteé otra vez, pero bueno, no sé a quién se la dije, pero me devolvió otra cosa que me pareció bien. No termina, es como el origen, ¿no? De la moral, ¿no? Es decir, eh, ¿de dónde sale la moral del superyo y hasta qué punto esta moral es subjetivable, ¿no? Hablabas de la gente, estas personas con estas fuertes legislaciones de su superyo sobre el yo. ¿Hasta qué punto entonces eso es transformable bueno, entonces serían como dos preguntas. Una, ¿de dónde sale esa moral? Ya hemos hablado, me has Eh, comentado también ya como de los padres, tal, ¿no? El otro día Claudia también comentó lo de, más bien como la figura paternal, ¿no? Un poco, la ley y tal. Eh, pero, ¿de dónde, o sea, cómo es que se produce esa moral desde ese lugar concreto, ¿no? No sé si esto es una pregunta que tenga sentido siquiera, para que la la piense. pregunta, Carlos, me parece buenísima, las dos preguntas. O sea, casi empiezo por la... Tú hablas en relación, si no corrígeme, al superior, bueno, eso lo estamos trabajando, una posible, claro, modificación del superior, o sea, el trabajo sobre el superior en la clínica. Buena pregunta, muy complejo desde la clínica. Bueno, había un psicoanalista, Strachey, que hablaba de un superior auxiliar, o sea, que en un momento dado ayudar al paciente como intentándole con él generar una nueva recodificación, ¿no? Interna de los principios adquiridos. Ahora bien, cuando el sentimiento de culpa aflora con una insistencia terrorífica, llega el paciente a hacer conciencia de que vive en una propia cárcel interna, y yo hablo ahí o trato de no explicar estos conceptos, pero decir un poco, mire usted, yo puedo en un momento dado trabajar con usted y como analista en un intento de ser algo así, en una alianza terapéutica del abogado de defensor de qué juicio se le está a usted acusando dentro de él, dentro de sus principios. Ahora, ¿cómo se configura ese superior? Es otra pregunta interesante. Hombre, Freud nos dice, efectivamente, a la salida del complejo de Edipo, en la edad de 5 años. ¿Por qué? Son procesos que se están produciendo en la crianza del niño. Son cuestiones que vienen en lo que escucha, en lo que oye, en cómo se tiene que comportar para recibir el cariño a veces de los otros. Sé bueno, haz esto, o sea, come, o sea, atravesamos desde el ello inicial pulsional, a diferencia de los animales que siguen una línea instintual. Permanentemente estamos sometidos a lo que llamamos la castración y a leyes externas, no control de esfínteres,
controle a pesar de todo, la sexualidad infantil que tendríamos también, que tendríamos que hablar de ella, una sexualidad infantil en el niño que descubre Freud y cómo se van produciendo todas esas barreras, todos esos límites para que tampoco haya una desestructuración del yo, porque también el superior tiene una función protectora, porque si no el yo estaría inundado por ese caldo, digamos, de impulsividad o de goce masivo. Bueno, pues durante aproximadamente calcula esos, sobre todo entre el rango del inicio de la palabra, de esos 2, 3 años hasta los 5 años, y por procesos de identificaciones inconscientes, por procesos de vínculo, se va instaurando esa parte que dentro del aparato psíquico que Freud denominó super yo, ¿no? De alguna manera por dar un poco respuesta a ese diálogo interno que tenemos con nuestros mandatos, que hace esto o de repente pues siento culpa por esto otro, no puedo dejar de hacer algo, ¿no? No sé si te respondo un poco a tu, si no, de verdad, vuélveme a preguntar y lo... Yo quería Es que, también espera, comentar perdón, algo. quería Sí, solamente mencionar un término, por si es que tampoco sé si planteo claramente la pregunta, pero yo siempre escucho esto de la herencia judio-cristiana de la culpa, sí, ¿no? Y el credo y el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran bien. culpa. Entonces pensaba, claro, ok, que en este caso, ¿quién fue el primer padre, ¿no? ¿Quién fue la primera ley que generó la primera culpa, ¿no? Un poco Bueno, en esta cosa de intentar, claro, yo sé que, a ver, claro, es que pones una cara, Alejandro, de tú no sabes la pregunta, Yo, chaval. yo Pero quiero decir algo, bueno, pero como, primero si hay Claudia una, perdón, quiere comentar callo, algo. solo quería mencionar lo de la culpa judío-cristiana. Sí, Si, no sé, hay culturalmente, una culpa, en Freud hay una culpa inicial que es la culpa de Totem ¿no? O incluso la culpa del padre gozador. O sea, se suponía míticamente un padre que gozaba con todo, entonces no podían acceder a ese gozo y de repente matan al padre le hemos matado, podemos acceder a otros goces y ahí puede surgir la culpa. El sentimiento de culpa, evidentemente, está ahí, ¿no? Y lo tenemos. Por supuesto, lo cultural está, por supuesto, es decir, la influencia de ese campo, ¿no? De un chiquito que va a un colegio, yo he tenido algún paciente, a un colegio religioso y hubo una época que decidió, oiga, masturbarse de ir al infierno, no sé, bueno, pues uno se puede reír de eso o alguien lo puede interiorizar como una firme creencia y vivir ahí en un sentimiento terrorífico de culpa. Es decir, bueno, hay que trabajar sobre ese punto. Entonces, ¿por qué alguien interioriza eso de esa manera y otro de otra manera? Bueno, ahí depende de los vínculos que haya tenido con esa persona que le haya a lo mejor dado ese mensaje. Cura a alguien, lo ha interiorizado así, claro. Claudia, y yo después quería comentar algo. ¿Querés tomar la palabra, Ale? Que vos todavía no, Y a como ver, quieras, yo el tema de puedo la esperar. culpa, claro. Bueno, después si querés agregar algo. Sí, sí. El tema de la culpa a mí me parece que no es solamente una cuestión que aparezca o que sea tan frecuente solamente en la consulta. La culpa aparece en todos lados. Es Sí, una estructuración, un regulador social en alguna medida. Ahora, ¿de dónde surge la culpa? Bueno, el sentimiento inconsciente de culpa, Freud decía, en realidad surgía, digamos, del haber, cuando digamos, concluye el Edipo, cuando se produce lo que Freud llama el sepultamiento del complejo de Edipo, porque después se retoma, se recrea el Edipo con la llegada de la pubertad. Bueno, el sentimiento, digamos, inconsciente de culpa está vinculado al haber deseado, digamos, objetos de amor que están prohibidos. Me estoy refiriendo a la madre en sí, ¿no? Y entonces ahí se instala este superyo que también a mí había un punto, porque por eso dice que es el heredero del complejo de Edipo, es decir, tener que renunciar ante la amenaza de castración al objeto de amor. Ahora bien, eh, el, el, eh, el superyo también, me parece interesante señalarlo, podríamos en algún punto pensarlo. ¿De dónde viene la palabra? Porque en alemán no se dice superyo, se llama über ich. Y über quiere decir sobre.
por encima del yo. No quiere decir que que es un yo con mucho poder, porque super yo suena como que si fuera un yo que tiene mucho poder, y no lo es, no lo Es es. en latín la realidad, ¿no? Super en Claro, latín significa sobre. claro, pero en alemán es más fácil de repente entenderlo, e incluso en francés, porque en francés se dice sur moi, sobre yo, por encima del yo. Ahora, ¿tiene una función protectora? Claro que tiene una función protectora. ¿Por qué? Porque si no seríamos pura pulsión. Tiene que haber un Claro. límite, ¿no es cierto?, a esa pulsión. Pero ojo que tiene una característica perversa, ¿no? Así como te protege, yo diría que se comporta como una especie de antidisturbios, ¿no es cierto? Te castiga de la peor manera. Tal vez esa es la dimensión que tendríamos que tratar de pensar, de poner en cuestión a ello, y que está vinculado un poco al concepto lacaniano de goce, ¿no? De esa parte subjetiva que se ubica en un lugar de autocastigo, digamos, Pero yo muy... engañador a veces, es cierto, engaña y te pone una trampa, goza, paradoja, en la manía lo vemos, de repente está gozando, le empuja. Ángel Garma decía el super yo engañador, que es el equivalente a ese super yo gozador de la cana, o sea, goza, 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 y luego cuando ha gozado, de repente aparece, o sea, ha El mejor, alimentado el ello, y luego va y te castiga, pero ¿no? Terrible, el ¿no? mejor ejemplo que yo podría dar sería, y que es un ejemplo que lo voy a poner porque nos ha pasado a todos, ¿no? De salir una noche o de tener una velada y beber, digo beber porque se pueden hacer más cosas, ¿no? Beber un poco más de la cuenta. Y al día Sí, siguiente uno está con una resaca espantosa. Y entonces uno pregunta, ¿quién me manda a mí haberme emborrachado o haber bebido lo que bebí? Porque lo estoy pasando fatal. Entonces, claro, la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, cuando estoy en la velada y que hay un punto donde digo, ¿qué hago? ¿Me bebo otra? ¿No me bebo otra? ¿Qué me importa? Me tomo todo, hasta el agua de los floreros, ¿no? Ese sería el ello que se impone sobre el super yo y le dice, mira, yo voy a hacer lo que tengo ganas. O es el super yo que dice, dale, bebé, 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 mañana lo vas a pasar para la mierda. Para que hagamos un poquito con un ejemplo un poco bueno, tonto, pero que en no, realidad muy bueno. vemos un poco esa función, es decir. Y por otro lado, no es siempre así esta cuestión perversa, porque doy un ejemplo con la bebida. Si yo estoy con el coche y quedo con amigos y me tomo una cerveza, y dice, otra vuelta, otra. Y igual ese super yo me dice, estás con el coche. No, yo quiero una sin alcohol. Otra vez una agua. ¿Quién me da el toque a mí? Ese super yo. O sea que tiene alguna función de protección. Tiene. O sea, no es el malo de la película. Es cierto que es bastante cabrón en muchas situaciones. Bastante. Hombre, si es un super yo digo ahí también en el ejemplo, ¿no? Esto es te saltas un poco el semáforo y llega el policía y te dice, hombre, pues tenga cuidado, pero llega otro que es un sádico y encima te pide toda la documentación, te machaca, o sea, es decir, ahí hay distintas negociaciones, ¿no? En la Sí, lo que configuración. pasa es que yo Efectivamente, al policía bueno, al policía bueno nunca le creo. claro, ese es el problema. El problema es que hay una trampa, siempre hay una trampa en todo, claro, ese es el tema, efectivamente. Y el super yo es Claudia, tramposo. Claudia, querías comentar. Yo sí, porque me quedé pensando en las preguntas que fueron surgiendo y esta de dónde viene la seriedad del super yo, ¿no? Y la verdad es que cuando uno estudia y se pone a leer el yo y el ello, parece que está viendo, digamos, una película de lucha de titanes. Por lo menos a mí me pasa de una representación de fuerzas que entran en una dinámica en donde una se impone sobre otra, en donde la otra tiene que subir un poco su intensidad para apaciguar. Y yo creo, me parece, que cuando, por lo menos No, no esto estamos lo viendo tu demuestra imagen, ¿eh? Yo la... no la veo, ¿eh? Tenemos, Ahora sí, ahora sí. Claudia. Ah, sí. Ahora sí. Sí, sí, ahí está. No, que también en la clínica, cuanto más severo se presenta el super yo, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que está detrás? Por eso tomaba la pregunta, sosteniendo esa severidad.
Y se me ocurría pensar que justamente como esto es una relación entre instancias y es una relación en constante movilidad, podríamos suponer que cuanto las pulsiones o las mociones pulsionales del ello, que sabemos que son sexuales, toman, digamos, cierta fuerza y se imponen de alguna manera para pasar, ¿no? Para manifestarse en otra instancia en esto de, bueno, a gozar, vamos a gozar, quizás esa subida de intensidad de una instancia reclama la subida de intensidad de la otra. Por eso el super yo no siempre se presenta de la misma manera. A veces regula y uno dice ok, y a veces se presenta de la forma más brutal en donde deja al sujeto totalmente paralizado, ¿no? Pero me parece que por ahí, pensando en esta dinámica y en este movimiento de fuerzas, uno puede entender un poco más que por momentos alguna instancia ¿no? se ponga demasiado, digamos, o se imponga con más fuerza sobre otra, porque siempre de lo que se trata, por lo menos así lo pensaba Freud, era de sostener digamos, una línea homeostásica, sería una homeostasis Bueno, de estos placeres que hablaba hoy Alfonso. Pero, claro, lo que descubre en esta época es que no es tan así, no. que de alguna manera el ello, con su pulsión sexual o su pulsión de muerte, que ambas son primas hermanas, digamos, se impone de una manera u otra por satisfacerse, y bueno, y el ello tiene que, y el super yo, perdón, tiene que encontrar, a ver, bueno, de qué manera eh, hace con eso, y ni hablar el yo, que como decía, contaba recién Alfonso, el que lo tomaba de Freud es el que tiene que estar ahí atajando todos los penales, ¿no? O sea, viendo qué hace cuando la pelota se le viene encima. Sí, había algo más Bueno, que quería comentar, que digamos que decíamos que el superyo es el heredero del complejo de Edipo y el sentimiento de culpa está vinculado a esto, pero también es importante tener en cuenta de que una de las cosas que dice Freud es que también está influido por el superyo de los padres, que está transmitido hacia los hijos. Y yo le agregaría también algo que también Gerard Pommier, cuando estuvo en Barcelona, cuando presentó el libro sobre la represión, lo mencionó y a mí me pareció muy importante, es que la situación social y cultural que uno está viviendo también influye en estos valores que están vinculados al superyo. ¿No es cierto? Totalmente. Pommier hablaba de la represión porque en francés hay una diferencia entre represión y represión en el sentido psicoanalítico, son palabras distintas, ¿no? Y decía que, bueno, que un nivel de represión social puede influir en la represión subjetiva de cada uno. Digo esto porque a veces nosotros hablamos siempre de la subjetividad y no tenemos en cuenta de que lo social influye, ¿no es cierto?, en Por esa supuesto. subjetividad. Está ahí. Sí, sí. Bueno, y luego hay otra cuestión también, y es, efectivamente, lo social. Me preguntaba alguien, Espera un segundito que la... No, ahí está. No, no, que la silencia de Gisela porque hay un ruido que viene de Gisela. Vale, lo vale. que decías, Alejandro, efectivamente lo social está, y luego también depende de leyes, que a veces no están las leyes de lo social, y luego hay grupos a veces que mantienen funcionamientos incluso apartados de lo que llamaríamos la legalidad social, y que tienen sus propias leyes internas, y eso no evita que la configuración psíquica de esos sujetos tengan una configuración superyoica en un momento dado, ¿no? Que pareciera, No, ¿no?, que, claro, pues no sé, los mafiosos, por un ejemplo, ¿no? Pues tienen sus sistemas internos para la configuración psíquica. Puede haber ahí herederos también de un complejo de Edipo que no se corresponda luego a la ley de lo social. Interesante. Sí. sí, Gisela. A ver, ahí se escucha, ahí Sí, cerré sí. la ventana, creo que Ah, está todo el pasto o algo, eso era. Pensaba en cómo se construye socialmente, culturalmente, el super yo, y cómo incluso hoy, ¿no? Por ejemplo, hay una familia que es una argentina, no, un argentino casado con una mujer
de la India. Y su primer matrimonio fue un matrimonio arreglado, ¿no? Entonces es algo culturalmente muy distinto para nosotros, pero es algo que hasta hoy creo que se sigue haciendo. Entonces pensaba como culturalmente, ¿no? Como hay cosas que se construyen y que pueden ser muy distintas, ¿no? En distintas sociedades, culturas, pero que para otros todavía sigue siendo como ¿no? Como lo esperable y lo que se hace, eh, como que lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, digo, en su momento, bueno, esta mujer se separó y después, bueno, hizo otro matrimonio, pero como que no pudo volver a la India de alguna forma, ¿no? Como que ahí fue o sea, construyó, no sé, un nuevo super yo, ¿no? Con nuevas reglas, de alguna forma, ¿no? Como que con dándose otros permisos, ¿no? Como que pensaba desde esto de la construcción, yo tengo a un hijo de 5 años, Mateo, y pensaba en esto, en la construcción del super yo, ¿no? Que cómo a esa edad se empiezan a dar cuenta de las cosas que no están tan buenas, ¿no? O sea, no sé, la otra vez me llamó que se sentía mal, tenía una ampollita en la boca, entonces terminaron de almorzar y empezó a saludar a sus amigos y a sus maestras y a decirles que yo que llamaran a la mamá que lo iba a pasar a buscar. Lo pasé a buscar, vinimos a casa y hablamos, entonces le digo, ¿vos te parece que te sentías tan mal para volver a casa? Porque podrías estar jugando con tus amiguitos. O sea, volvimos a casa, pero vamos a hacer otra cosa. Le digo, ahora no hay tele. Sí, mamá. Me molestaba, pero podría haber seguido estando en el jardín. O sea, me lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero me dice, sí, mami. Sí, sí, no voy a ver tele, me decía, ¿no? Entonces, digo, ahí como que empezó a actuar como un registro de lo que, bueno, podía, Se dio o sea, cuenta. no de lo que estaba, claro, o de lo que estaba, lo que podía manejar o no. Claro, exacto. Buen ejemplo. Y además, ¿en qué edad? 5 años. Estás hablando precisamente en esa edad. Qué bueno. Sí, dan muchos buenos ejemplos. Los niños, seguro. Mucho, muchísimo. A mí me parecía curioso lo de el campo cultural que has dicho tú, Isela, ¿no? Como, claro, de repente la moral ahí se transforma o qué ocurre con esto, ¿no? De ahí también venía un poco mi duda, ¿no? Como, claro, ¿cuál es el principio que parece como inamovible, ¿no? Y yo pensaba luego, al contrario, al final de la vida hay gente que desarrolla Alzheimer y entonces como que pierden muchos de los recuerdos. Yo pensaba en hasta qué punto esta moral se transforma de acuerdo, bueno, no sé. Claro, si es cultural, pero no es físico, bueno, no sé. De ahí venía también, o sea, no sé, lo de lo cultural me ha parecido como un apunte Sí, súper guay, la es verdad. que es re loco para pensarlo porque vos decís, ¿qué puede haber sido tan fuerte que por suerte le permitió hacer una transformación en su vida, ¿no? Como hacer algo distinto. Porque podría haber, qué sé yo, no sé, una opción, no hacer pareja o volver a... Creo que incluso el divorcio está súper mal visto. Y digo, es raro pensarlo hoy, ¿no? Porque uno pensaría, o yo pensaba que eran cosas que se hacían antes. Entonces ayer también le preguntaba, ¿y tienen o sea, tienen salidas como de novios, citas? No. Entonces es como, o sea, y uno, qué sé yo, ¿podría juzgar si está bien o está mal? No es algo que yo comparto, ¿no? Pero uno lo podría juzgar desde porque forma Bueno, parte de su cultura, ¿no? Es claro, lo que como, pasa es que ahí nos metemos en una distinción que estaría bien recordarla o tenerla en cuenta entre
un cuerpo de ideas que conforman una moral y una posición ética. Y la moral puede que sea de un grupo determinado. Entonces, para una religión determinada, algo puede ser inmoral. Lo que nos tendríamos que plantear es si es ético o no es ético. Porque si bien podrían ser dos términos que se refieren a conceptos parecidos, uno viene del griego y el otro viene del latín, hay una distinción. La ética está vinculada con la condición humana. Entonces, no es ético que una mujer, digamos, sea No puedo obligada tener a libertad. casarse, o que un hombre, ¿no? Porque a los hombres también los obligan a casarse, no es solamente. O podría ser el velo, por ejemplo, ¿no? El velo es un tema, ¿no? Porque uno podría preguntarse desde una posición, digamos, de mayor libertad, es porque una mujer tiene que taparse, ¿no? Porque tiene que llevar un velo, ¿no? Y sin embargo, para Pero determinadas culturas es algo. la cuestión, lo que ha dicho Giselle es muy importante porque, claro, depende en la teoría que estamos manteniendo el equilibrio interno como se sienta. Lo que pasa es que igual que estaba diciendo Alejandro sobre el superior, efectivamente, que tiene una función apaciguadora y positiva, pasa también con siempre se ve el ello como la zona de lo más instintivo, pero precisamente el empuje a veces de vida, el empuje pulsional de ese ello que permite, ¿no? Una negociación con el yo, permite a esa mujer salir de una situación que puede vivir como muy mortífera, muy tanática, ¿no? Entonces hay un empuje de vida ahí. Entonces hay momentos eh, que, claro, ahí es como cada cual puede encontrar el arreglo, digamos, interno dentro de ese ello de empuje pulsional, de esos valores, de esa cultura. O sea, no lo podemos ver tanto desde fuera, que también, sino desde cada uno, desde el uno a uno, ¿no? Desde la negociación que cada uno hace con esos valores, con esos principios, y por qué no decirlo también, con ciertas capacidades de transgresión, ¿no? Que vistas desde un núcleo cultural con relación a otro, pues permiten a alguien mejorar en un momento dado sus sentimientos, ¿no? Si alguien está muy a gusto llevando ese velo, también, ¿por qué no? O sea, si tiene ese arreglo, ¿por qué no respetar ese aspecto? La cuestión es cuando hay un conflicto, cuando hay algo dentro de uno, como en ella, y de repente le permite esa salida, que ahí es brillante, desde luego. Son las 21 y yo creo que es tiempo de terminar con esta reunión. Nos volvemos a ver en septiembre. Todavía no hemos definido cuándo empezamos, pero la idea nuestra es retomar en septiembre. Eh, no sé si digamos, Lucía, Alfonso y Claudia quieren decir algo. Yo sí, antes de que digan ellos algo, les agradezco profundamente que hayan tenido la paciencia y el deseo de venir a hablar de psicoanálisis y espero que sigan sosteniendo ese lugar. Más allá de otras cosas, que también hay otras instancias que al principio estábamos hablando con Alfonso. La mayoría de nosotros estamos, bueno, los cuatro responsables estamos en la Fundación Europea para el Psicoanálisis y Isabel también. Y vamos a hacer un coloquio en Madrid del 25 al 27 de octubre. Y el título de este coloquio es Angustia y depresión en la clínica psicoanalítica contemporánea. El 25 va a ser online, digo esto por si será, por si no estás por España, y el 26 y el 27 va a ser presencial en el Ateneo de Madrid. Bueno, obviamente que están invitados para que vengan. Y bueno, también otra de las cosas, el viernes que viene va a haber también un coloquio online que es gratuito en Montpellier y van a participar ahí Alfonso y Claudia. Van a hacer presentaciones, las van a hacer en castellano y se va a proyectar en francés, porque como se hace en Francia, digamos, y en la discusión va a haber una intérprete. Si alguien, en todo caso, si alguien quiere que me pásenme un WhatsApp o me mandan un WhatsApp y yo les mando
los lazos de conexión. Va a ser de 14 a 18 el viernes. Y otra de las cosas otra de las noticias que tenemos es que el 29 y 30 de noviembre vamos a hacer la primera jornada, el primer coloquio de discurso psicoanalítico. Y va a ser en Barcelona, en el Hotel Montblanc. Bueno, el 29 va a ser online para que la gente que esté lejos se pueda conectar. Y el 30 lo hacemos presencial todo el día en Barcelona. También es un buen motivo para los que están en Madrid o no están en Barcelona que se ven. A ver si vienes, Belén. Y así también nos podemos conocer en persona y También. Exacto. pueden conocer un poco más de la asociación, a las otras personas que lo componen, bueno, que formamos parte, que por cierto, cualquier persona, digamos, que le interese, puede formar parte de la asociación, ¿eh? Sí, Iván dice que se tiene que ir. Si quieres decir algo, Iván, antes de irte. Sí, no, es que tengo un compromiso, Bueno, no, entonces nada, que gracias a todos y espero veros, no sé, en alguna reunión de estas y comentáis. Si podéis Claro que pasar esta info por el grupo, guay, así lo tengo ahí Sí, apuntado. Claro. voy a hacer una cosa, voy a pegar, digamos, el link para Zoom para el viernes por si alguien quiere conectarse y ver las presentaciones. Además, les puedo pasar también el programa de quienes van. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, gracias a Iván. todos. A Gracias a Buen vosotros, todos. verano, ¿eh? bueno, chao, Iván. igualmente. Hasta luego. Lucía, ¿querías decir Bueno, algo más? entonces, Sí, o Claudia. no, que esto que retomamos en septiembre, que es muy probable que sigamos manteniendo la regularidad de los segundos y cuartos martes, todavía no lo hemos charlado, pero probablemente sea así, y que bueno, que muchas de las cosas que se van introduciendo, los conceptos que vamos empezando a desarrollar, van a ser retomados y quizás algunos hasta tengan una clase dedicada a hablar de eso, como puede ser pulsión, como puede ser complejo de Edipo, incluso hasta el concepto de inconsciente. Bueno, eso lo estamos charlando ahora para ver cómo seguimos. Pero bueno, están todos invitados a continuar acompañándonos. Muchas gracias por hasta ahora y bueno, buenas vacaciones. Yo me uno a lo dicho por todos vosotros. Gracias por haber estado y bueno, y que ahí esperamos volver a encontraros en septiembre y seguir adelante pues con esta, como veis, en los integrantes, ¿no?, que tenemos por esta pasión por el psicoanálisis. Y buen verano a todos. Nada, Sí, muy buen verano para todos. buenas vacaciones. Verano a Muchas todos. gracias. Verano, Hasta muchas septiembre. gracias. Adiós. Gracias. Muchas Hasta gracias luego. por todo. Chao, chao.